Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Ford Motorcraft 5W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. El fabricante de vehículos Ford en el continente americano tiene concertado el suministro de fluidos y lubricantes con el fabricante Motorcraft, a diferencia de lo que ocurre en el continente europeo, en donde Ford tiene concertado el suministro de fluidos por parte del fabricante Castrol. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Ford Motorcraft 5W20, que en principio es el aceite con el que salen todos los vehículos Ford producidos en Estados Unidos, así como también es el que se utiliza en los concesionarios oficiales del continente americano. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de un SAE 5W20 que homologa de forma oficial, como no podría ser de otra forma, la norma Ford, en este caso la M2C 960A1. En cuanto a norma API, nos indica que homologa la nueva norma API SP, la cual es retrocompatible, en donde se requiera la antigua API SNRC y API SN+. También nos indica que homologa la nueva norma ILSA GF6, que a su vez esta es retrocompatible, en donde se requieran las normas ILSAC anteriores. En cuanto a su densidad relativa, a 15,6 grados, 0,848, también nos indica una numeración que aquí en el continente europeo no se utiliza, que es la densidad libras-galón. En este caso da un valor 7,06, punto de inflamación 229 grados. En cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados es de 8,7, viscosidad cinemática a 40 grados 44, y en cuanto a la viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que se quieran homologar con SAE 5W, nos indica que su viscosidad es de 4400 centipoises. En lo que respecta al índice de viscosidad, nos indica que es de 166 y el punto de vertido o punto de congelación 40 grados bajo cero. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 41,8, viscosidad cinemática a 100 grados, 7,9 e índice de viscosidad 163. Comparado con lo que declara el fabricante en la ficha técnica, tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente menos viscosos que lo declarado, así como tampoco puede coincidir el índice de viscosidad, ya que este es un dato que se calcula precisamente tomando como referencia dichas viscosidades, la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados. Con todo y con ello sigue teniendo valores promedios comparados con otros 5W20 equivalentes. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 7,6, que es un buen valor, no es un valor excepcional. Por aquí por el canal han pasado TBN más bajitos, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, todo lo contrario al TBN, nos indica que es de 1,58, que también nuevamente es un valor promedio con otros aceites equivalentes. Hay que tener en cuenta que lo que mide el TBN es la capacidad de ir neutralizando distintos tipos de ácido que se generan en el funcionamiento normal de cualquier motor, derivados principalmente de la quema del combustible. Esta reserva alcalina hace de barrera protectora para que esos ácidos no ataquen por un lado a los componentes internos del motor, así como tampoco que ataquen al propio aceite. En cuanto al resto de parámetros, no se han medido, pero es de esperar que sean muy similares a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, con un punto de inflamación de en torno a 229 grados, un punto de congelación de en torno a 40 grados bajo cero. En lo que respecta a la concentración de cenizas, muy posiblemente esté ligeramente por encima de ese 0,8 que se establece como límite máximo, por ejemplo, para los aceites que quieran homologarse como ACEA-C5 o ACEA-C6, pero viendo el paquete de aditivos, que es bastante moderno, intuyo que no lo superará por mucho. Estimo que estará en torno a 0,95, 1 con poquito. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, y esto ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como también el desgaste. 11 partes por millón. La verdad que es una concentración bastante reducida. Si bien es cierto, hay que indicar que este aditivo hay fabricantes que no lo utilizan, pero como norma general los fabricantes que sí que lo utilizan concentraciones que parten desde en torno a los 80-90 partes por millón aproximadamente.
aproximadamente de ahí para arriba. 11 partes por millón, la verdad que es bastante poquito. En cuanto al fósforo y al zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos juntos los vamos a encontrar en todos los aceites de motor, sin excepción, y aquí hay una peculiaridad que es bastante confusa, ya que como norma general, en la inmensísima mayoría de aceites, por no decir todos los aceites que han pasado por el canal, si bien utilizan estos dos aditivos, pero siempre se da el caso que el zinc, lo que es su concentración, suele ser ligeramente superior a la del fósforo. En este caso, por ejemplo, teniendo una concentración de fósforo de en torno a 711, la concentración de zinc típica que debería de tener este paquete de aditivos debería comprender en torno a 780, 800, 850, incluso 900 aproximadamente. Y esto es debido a que desde hace muchos años está ya más que estudiado y más que comprobado que la película que crea el ZDDP, el compuesto de fósforo y zinc adherida a la superficie del metal, que esta es la que realmente evita que haya daño entre las piezas cuando éstas contactan entre sí. No es que evite el roce, sino que evita que se cause daño cuando ya hay roce, pues está más que demostrado y más que estudiado que en la composición de estos dos aditivos una mayor concentración de zinc crea una película más resistente. De hecho, os invito a que os deis una vuelta de entre los más de 200 aceites que llevo analizado en el canal. Todos se cumple el mismo patrón de que la cantidad de zinc siempre es superior a la de fósforo. En cuanto al boro, en este tipo de boro, o mejor dicho, en esta concentración, quiero pensar que su principal función es la de dispersante, lleva 85 partes por millón, es un valor promedio. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, esta sí es una concentración bastante elevada, 613 partes por millón. Esto viene siendo típico en los paquetes de nueva generación, en los paquetes de aditivos de nueva generación, quiera homologar la nueva norma ILSA GF6, así como también la nueva norma API-SP, ya que se ha descubierto que en motores de inyección directa, gasolina de baja cilindrada, tanto atmosféricos como turbo, un exceso de calcio por encima de en torno a los 1400 partes por millón ocasiona en muchos motores, no en todos pero en la gran mayoría, un fenómeno bastante indeseado que se llama picado de biela a bajas revoluciones, LSPI, y es debido a que partículas incandescentes de calcio se quedan dispersas por la cámara de combustión, y como los motores gasolina de inyección directa realizan varias preinyecciones antes de que salte la chispa, pues esto ocasiona que el combustible detone antes de que salte la chispa y genera un daño bastante importante tanto en las bielas como en los pistones. Es por ello que se utilizan altas concentraciones de magnesio y se reduce la concentración de calcio. En cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 1194, que comparados con aceites que han pasado por aquí por el canal, aceites full saps como es este caso, puede parecer una cantidad pequeña, ya que como norma general hasta hace no mucho los paquetes de aditivos que se estaban utilizando se utilizaban concentraciones de calcio notablemente superiores, llegando a los 3000 incluso 3500 partes por millón, pero para evitar este fenómeno tan indeseado que he comentado, conocido como el SPI, se utiliza una pequeña concentración de calcio y una alta concentración de magnesio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero dudo mucho que este fabricante lo utilice. El wolframio, como norma general, es común verlo en algunos modelos muy gama alta de Ravenol, así como también en algunos modelos del fabricante Liqui Moly en su gama Molygen. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo que tiene propiedades similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El titanio, como norma general, es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 10 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura de pantalla de los resultados de laboratorio que me mandan a mí. Lo que pasa es que yo me gusta utilizar la tabla con la cuadrícula, con colores verdes y blancos, que desde mi punto de vista entiendo que se entiende bastante mejor. Ahora bien, ¿qué ocurre con los resultados de este laboratorio? Si miráis en la parte alta aparece un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4. Esto lo utiliza el laboratorio para
darle una valoración global sobre el estado del aceite en cuestión, de la muestra que yo he mandado. Hay que recordar que esta muestra que yo he mandado es una muestra nueva que abrí yo, estaba completamente precintada y lo eché en un bote completamente limpio y lo mandé al laboratorio. Es un aceite que no se ha utilizado. Pues me da un valor 4, que es el peor valor que da el laboratorio en las muestras de aceite, y me lo está dando como si fuese un aceite ya utilizado. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué el laboratorio te está diciendo que este aceite está en malas condiciones? Bien, pues en el centro de lo que es el resultado de análisis de laboratorio hay una leyenda que el técnico ha escrito y nos dice: los niveles de aditivos marcados son diferentes de lo que debería estar presente. O sea que ya ha visto algo el técnico que ha analizado este aceite. Es posible que esto se haya completado con un lubricante diferente, o sea que no sea un lubricante específico para motor, sino algún tipo de lubricante hidráulico que contienen otros paquetes de aditivos, o un aceite de caja de cambio automática, por ejemplo. En algunos casos los de convertidor de par también son diferentes, y esto es lo que le ha extrañado. Entonces es que aparte de la incongruencia esta que hemos visto en cuanto a la concentración de fósforo y zinc, la cual el zinc debería estar ligeramente por encima del fósforo, que es así en todos los aceites que han pasado por mis manos, pues ocurre también que el aceite está contaminado. Y os repito que este aceite proviene de un envase que he abierto yo personalmente, un envase que venía completamente cerrado con su precinto de fábrica, no ha estado abierto ni expuesto y mucho menos no se ha utilizado. Y resulta que el laboratorio ha detectado partículas que se encuentran en los aceites ya utilizados, provenientes como norma general del desgaste propio que suele tener un motor en un funcionamiento normal y corriente. Si bien es cierto, en algunos análisis del laboratorio se pueden encontrar alguna parte por millón de algún aditivo, tal como el molibdeno, que nos hemos encontrado en muchos casos, que se encuentra un ppm, eso sí se puede considerar como un falso positivo, pero es que aquí el laboratorio, lo que es la máquina, ha encontrado partículas de hierro, partículas de aluminio y partículas de cobre. Y además, en la leyenda que ha dejado el técnico que ha analizado este aceite, dice que ha repetido 2 veces las pruebas para asegurarse de que no sea un fallo de la máquina. Y no es un fallo de la máquina, es un fallo del fabricante que ha envasado este aceite, que tiene un mal control de calidad a algunos contaminantes en lo que es la cadena de producción. Ya os digo, porque incluso si el envase del aceite fuese metálico, pues tendría su razón de ser a lo mejor tener alguna partícula de aluminio, vale, pudiese darse el caso, pero es que en este caso el envase es de plástico y el tapón es de plástico, así que se han encontrado partículas contaminantes que no debería de haber en este aceite, aparte de la incongruencia de utilizar más fósforo que zinc. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. La cresta es muy pequeña y, unido al parámetro de oxidación de tan solo 10, podemos deducir que este aceite no contiene éster, lo que sí que muy posiblemente el fabricante, el paquete de aditivos que ha utilizado en este aceite para la formulación de este aceite, viene previamente diluido en éster para mejorar su miscibilidad con el resto de la base. Es por eso que da ese pequeño pico, pero no es que el aceite contenga éster, o mejor dicho, que el fabricante haya añadido éster para mejorar la base, ni mucho menos, sino que viene dado de por sí en el paquete de aditivos. La siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está prácticamente alineada con la línea de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia con las crestas hacia abajo, la que hemos visto anteriormente es absorbancia con las crestas hacia arriba, pero vamos, básicamente el patrón de crestas es exactamente el mismo. La cresta que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, y si bien aquí podéis ver que es ligeramente pronunciada, dista mucho siquiera de llegar a tocar la línea de 10, señal que muy posiblemente, o vamos, prácticamente seguro,
seguro, el fabricante no es que haya utilizado éster para formular la base del aceite, sino que el paquete de aditivos que ha utilizado viene previamente diluido en éster. Y por último, y no menos importante, nuevamente la cresta que se forma en 722 está completamente alineada con la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3. En esta tabla podéis ver cómo se clasifican las distintas categorías, o mejor dicho, los distintos grupos de aceite que se utilizan actualmente para la formulación de aceites. Base grupo 1, 2 y 3 son aceites que provienen directamente del crudo. Base grupo 1 y grupo 2 son coloquialmente conocidas como bases minerales. Las bases grupo 3 son las que ya se conocen como hidrocraqueado. Muchos fabricantes lo llaman semisintético. Aquí la propia Motorcraft lo llama full sintético, cosa que ya os digo que no lo es. Y luego tenemos las bases grupo 4 y grupo 5. Las bases grupo 4 son las bases conocidas como PAO, que ya hemos visto que este aceite no contiene PAO. En el caso de contener, la cresta de 722 debería de ser mucho más pronunciada. Y las bases grupo 5 es donde se encuentra, por ejemplo, en éster, que en este caso hemos podido comprobar que como tal el fabricante no ha utilizado éster para la formulación del aceite. De haberlo hecho, la cresta que se forma en torno a 1750 sería muchísimo más pronunciada, sino que el paquete de aditivos que ha utilizado viene diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. En este caso, este aceite, la base predominante es la base perteneciente al grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, base HC, era de esperar. Yo la verdad es que en este tipo de aceites originales, ya sea de Ford, de Mercedes, de BMW, de la marca que sea, la verdad no me espero nada del otro mundo. Es una base, pues que sí, una base normal y corriente, pues prácticamente la que utilizan la inmensísima mayoría de fabricantes. Aquí la verdad es que en lo que a la base se refiere hay poca floritura. Ha ido a lo que funciona, una base que cumple, no destaca especialmente en nada, tampoco tiene ningún tipo de defecto. En cuanto al paquete de aditivos, pues aquí viene la sorpresa, porque la verdad es que habéis podido ver el propio laboratorio, que tiene ya el rabo pelado de analizar aceites tanto nuevo como usado, me lo ha dado como que este aceite que no vale. Me ha dado la peor calificación que hay dentro de los aceites. Ojo, y el laboratorio sabe que esto es un aceite nuevo y han hecho las pruebas 2 veces. Vale, ¿qué ocurre? Pues que por un lado lo del fósforo y el zinc no corresponde a lo que debería de ser, porque ya os digo, como he comentado anteriormente, pasaros por todos los vídeos que yo he realizado aquí en el canal, que ya os digo, llevaré si no 200, posiblemente alguno más, 200 análisis de aceite. En ninguno hemos visto que el zinc esté por debajo del fósforo. Y ya os digo que esto no es porque los fabricantes lo hagan por capricho, sino porque está ya más que demostrado que el ZDDP, que no es un aditivo ni mucho menos nuevo, es un aditivo que lleva más de 50 años utilizándose, pues que siempre lo que es el zinc debe de ser ligeramente superior para que funcione realmente bien. Ahora bien, aparte de eso, pues está el tema de la contaminación que hemos encontrado, que el propio laboratorio me lo da como malo, como que no puede ser que este aceite nuevo de fábrica sin abrir me venga ya contaminado. Porque si fuese un aceite ya utilizado, pues sí, es lógico que dentro de los distintos roces que tienen los componentes internos del motor, pues hay una pequeña erosión, un pequeño desgaste y eso genera unas partículas y es precisamente lo que luego detecta la máquina, pero son partículas de aceite usado. Pero es que esto es un aceite nuevo y no puede ser que en pleno año 2023, con la tecnología que hay, con las máquinas que hay, la industria que hay, que todavía te vendan aceites contaminados. Que si bien es cierto, también os digo, es una contaminación muy leve, ya os digo, esas partículas no van a hacer nada, no van a dañar ni mucho menos el motor donde se añade este aceite, pero es que no tienen que estar ahí. No es que sean ni mejores, ni peores, ni más perjudiciales, ni menos. Es que no deben estar ahí. Un aceite nuevo, virgen, sin utilizar, no tiene por qué contener ese tipo de partículas. Y ya os digo que en algunos casos sí se ha dado, sobre todo si el envase es metálico y tal, y en algunos casos puede darse. No digo yo que no, ¿vale? Pero que solo se dé de un solo elemento. Por ejemplo, o solo de aluminio, o solo de hierro, o solo de cobre. Pero es que lo que no puede ser que en este aceite ha hecho pleno al 15, porque se han detectado elementos contaminantes de esos 3 metales, no deben estar ahí. En cuanto al precio, este aceite se comercializa como buen fabricante estadounidense en envase de 1/4 de galón, lo que son 946 mililitros, y también un envase que son 5/4 de galón, 1 galón y pico, que pasado a litros son 4,7 litros
aproximadamente. Lo que es el cuarto de galón está en torno a unos 10, 11, 12 euros aproximadamente. Lo que son los 5 cuartos de galón está en torno a los 45-50 euros. El envase de cuarto de galón, pues siempre los envases pequeños son más caros. El envase grande me parece ya caro, porque ya os digo, tenemos el problema este de que no es un aceite que tenga nada especial, pero no solo eso, es que tiene defectos. Es un aceite que tiene defectos y que esto se tiene que solucionar. Por un lado, ya os digo, la composición de fósforo y zinc deberían de solucionarla, y por otro lado solucionar el tema de la contaminación. Yo sinceramente esto es un aceite que yo no recomiendo, porque por el precio que tiene hay aceites que no es que sean mejores, sino que no tienen defectos, que ya me conformaría solo con eso, con que no me venga un aceite defectuoso como es el caso. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.